Hola, soy Sami. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que voy a contaros qué le sucede a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro cuando no dormimos bien. Dormir bien es muy importante. Aproximadamente pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Al dormir recuperamos energía para que nuestro organismo pueda funcionar correctamente al día siguiente. Entonces, ya que se trata de recuperar energía, ¿tú crees que durante el sueño nuestro cerebro descansa y se relaja? Todo lo contrario. El tiempo en el que estamos durmiendo es uno de los momentos de mayor actividad cerebral. El cerebro aprovecha que te has quedado dormido y dice: voy a aprovechar que el pesado este se ha quedado sopa, por fin, y voy a ponerme a hacer mis cosas ahora que estoy yo tranquilo. Y si el ciclo del sueño se desajusta y no podemos dormir, suceden una serie de consecuencias nada buenas que son las que vamos a ir viendo en este vídeo. Lo primero que tenéis que saber es que mientras dormimos sucede un proceso de reparación en nuestro cerebro, ya que se produce la eliminación de residuos que se han ido produciendo mientras estábamos despiertos y cuya acumulación es tóxica. Entre estos residuos se elimina la beta-amiloide, que es la proteína relacionada con la formación de placas seniles del Alzheimer. Si no dormimos, la beta-amiloide se va acumulando, y cuanto más se acumule, mayor es el riesgo de sufrir demencia con los años. Aproximadamente el 15% de los casos con Alzheimer se deben al haber tenido problemas para dormir. El sistema linfático en el cerebro, a través del líquido cefalorraquídeo, es el que se encarga de ir limpiando la beta-amiloide. Otra proteína que se va eliminando mientras dormimos es la adenosina. La adenosina se acumula en el cerebro para indicarnos que tenemos que dormir. Tiene efectos sedantes sobre la actividad neuronal. Cuando estamos despiertos, los niveles de adenosina van aumentando gradualmente en áreas del cerebro que son importantes para mantenernos despiertos, como el sistema de activación reticular. Cuanto más va aumentando la concentración de adenosina, más se inhibe el estado de mantenerse despierto. Así que empezaremos a notarnos gradualmente más cansados hasta que sintamos que necesitamos dormir. Una vez nos quedemos dormidos, el cerebro irá eliminando los residuos de adenosina y volverá a bajar gradualmente su concentración. La cafeína, de hecho, nos hace estar despiertos porque lo que hace es unirse a los receptores de adenosina y así inhibe la acción sedante de la adenosina. ¿Qué le sucede a nuestro cuerpo cuando no dormimos bien? No dormir puede causar serios daños a nuestro organismo. Afecta a nuestra memoria, concentración, nos hace estar de mal humor y puede causar ansiedad y depresión. Con el tiempo puede dar lugar a inflamación y alucinaciones. Dormir menos de 6 horas diarias disminuye nuestra capacidad para tolerar la glucosa y nos hace más propensos a padecer diabetes del tipo 2. ¿Cómo sucede esto? Cuando no dormimos lo suficiente, incrementa en nuestro organismo la producción de una hormona llamada grelina. La grelina disminuye la secreción de insulina y como consecuencia aumenta la concentración de glucosa. Por otro lado, también estimula a los hepatocitos o células del hígado a sintetizar más glucosa. Todo esto puede hacer que terminemos desarrollando diabetes. Y todo por no dormir, ¿eh? ¿Quién lo diría? Y para aquellos que estáis luchando por mantener una buena figura, os vendrá bien saber que no dormir bien os va a poner más difícil este objetivo, ya que esta misma hormona grelina es también la encargada de estimular el apetito. Y no solo eso, sino que también hace que nos decantemos por aquellas comidas que tienen más grasas y más calorías. Esta es la misma hormona que hace que cuando estemos estresados nos dé por comer cosas como helados o chocolate o patatas fritas, por ejemplo. La grelina también juega un papel muy importante en el almacenamiento de la energía en el tejido adiposo, porque estimula la acumulación de lípidos. En resumen, que de una manera u otra, la grelina, así a lo tonto, con esto de no dormir, nos puede hacer coger unos cuantos kilos, tanto que podemos acabar teniendo obesidad. En los niños, dormir mal puede dar lugar a problemas en el crecimiento y en el aprendizaje. Durante el periodo de crecimiento, las necesidades de sueño son mayores, porque durante el sueño se produce la hormona de crecimiento. Además, durante la niñez es cuando más se desarrolla el aprendizaje, y se necesitan más horas de sueño para que se queden con todo lo que han ido aprendiendo durante el día. De hecho, dormir dentro de las horas siguientes al aprendizaje es la mejor manera de almacenar una nueva información.
atención. Así que ya sabéis, si tenéis algún examen, un truco muy bueno para estudiar es repasar justo antes de dormir y notaréis cómo al día siguiente os vais a acordar de todo lo que habéis estudiado. ¿Magia? No, bioquímica. Otro que se ve afectado por la falta de sueño es el sistema inmunitario. Las personas que no descansan correctamente son por lo general más propensas a las enfermedades. Por un lado podemos sufrir más infecciones, ya que cuando dormimos poco nos volvemos más vulnerables ante el ataque de virus o bacterias. Además, la falta de sueño disminuye la concentración de las células asesinas naturales del sistema inmunitario en un 70%. Y es que estas células son muy importantes para luchar contra las células cancerosas. Dormir bien previene la aparición de numerosas formas de cáncer, como el cáncer de vejiga, el cáncer de próstata y el cáncer de mama. La relación entre la falta de sueño y el cáncer es tan directa que la Organización Mundial de la Salud ha declarado los trabajos nocturnos como una causa probable de cáncer, porque cambian nuestras horas de sueño. Por otra parte, un sueño reparador ayuda a que nuestro sistema inmunitario se fortalezca, de ahí que cuando estemos enfermos tendemos a dormir más. Vamos a ver qué le sucede a nuestro sistema cardiovascular. Cuando dormimos baja nuestra presión arterial, pero al no dormir nuestra presión arterial aumenta y tendremos más riesgo de sufrir un infarto cerebral o un ataque al corazón. En el caso de los hombres que duermen menos de 6 horas al día, tienen un nivel de testosterona menor de lo normal, equivalente a como si hubieran envejecido 10 años. Hay una enfermedad genética que es el insomnio familiar fatal que impide casi totalmente el poder dormir. Las personas que nacen con esta enfermedad no presentan síntomas al nacer, sino que los síntomas pueden manifestarse a cualquier edad. La mayoría de las personas comienzan a desarrollar síntomas entre los 30 y los 60 años de edad. Una vez han comenzado los primeros síntomas, con el progreso de la enfermedad, la persona desarrolla alucinaciones y demencia. La esperanza de vida desde que se manifiesta la enfermedad es de entre 1 y 2 años. Ser portador de la mutación que da lugar a esta enfermedad es muy poco común, pero tener insomnio sí que es muy probable que nos suceda en algún momento de nuestra vida. De hecho, aproximadamente el 40% de la población mundial tiene problemas para conciliar el sueño. Ahora que ya sabes todo lo que te puede pasar si tienes falta de sueño, te estarás preguntando cómo dormir bien, ¿verdad? Pues sigue conmigo, porque voy a contarte qué es lo que tienes que hacer para prevenir todas estas consecuencias del insomnio. Vamos a ver unos consejos muy útiles para dormir bien. Ya hemos visto que es necesario dormir bien si queremos mantener un estado de salud normal, tanto físico como mental. Si tienes insomnio y lo estás pasando mal, lo primero que tienes que hacer es ponerte una rutina de dormir, para que tu cerebro y tu cuerpo vayan aprendiendo que a tal hora hay que estar durmiendo. Hay que tratar de irse a dormir siempre a la misma hora y despertarse siempre a la misma hora. Si es posible, acondiciona el ambiente donde vayas a dormir, para que la temperatura sea de aproximadamente 18 grados centígrados. Cuando uno se va a dormir, se produce un descenso de la temperatura corporal, lo que facilita el sueño. Por eso un ambiente frío ayuda a dormir. Darse una ducha de agua caliente antes de dormir es otra opción, ya que baja la temperatura de tu cuerpo para que te sea más fácil quedarte dormido. El estrés y la ansiedad tensan nuestros músculos y nos hacen mucho más difícil el poder dormir. Así que yo recomiendo realizar ejercicios de relajación o de meditación antes de dormir para relajar el cuerpo y la mente. Os lo recomiendo porque yo personalmente lo hago y a mí me funciona y me ha ayudado muchísimo, así que os animo a que lo probéis. Aparte de la relajación o la meditación, sirve de gran ayuda el tomar alimentos antes de dormir que ayuden a la relajación muscular, como los que tienen potasio o magnesio. Beber un vaso de leche antes de dormir es un muy buen remedio para el insomnio, porque además de contener potasio como relajante muscular, contiene triptófano, que es un aminoácido a partir del cual se lleva a cabo la biosíntesis de la melatonina, una hormona muy importante para dormir. La melatonina es una hormona que se encarga de regular el ciclo del sueño. Además, su acción baja la presión arterial y relaja nuestros músculos. Su secreción varía según la iluminación ambiental, por lo que su concentración aumenta de noche para inducir el sueño y durante el día su concentración disminuye. En personas sanas, la síntesis de la melatonina comienza al oscurecer y alcanza su pico máximo entre las 2 y 3 de la madrugada, que precisamente coincide con el valor mínimo de la temperatura corporal. Por eso te digo, si puedes, haz
todo lo posible por reducir tu temperatura corporal y verás que dormirás muchísimo mejor. A partir de las 3, 4 de la mañana aproximadamente, la concentración de melatonina comienza a disminuir gradualmente, siendo ya mínima durante el día. Puesto que la exposición a la luz inhibe la síntesis de melatonina, el tener las luces encendidas o mirar las pantallas de la televisión o el móvil puede causar insomnio. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, aunque no me vais a hacer ni caso. Por otro lado, exponerse a la luz del sol durante el día, al menos 30 minutos, ayuda a dormir mejor durante la noche, ya que es muy importante para la regulación del ritmo circadiano. Además, la luz del sol ayuda a la síntesis de serotonina, la cual al oscurecer se transforma en melatonina para mandarnos a dormir. Otra actividad que es muy recomendable hacer durante el día para dormir mejor durante la noche es el ejercicio físico. Este nos ayuda a liberar la energía y a estar físicamente más cansados. Eso sí, no lo practiques durante las 2 o 3 horas antes de dormir, porque al hacer ejercicio la temperatura corporal se incrementa y esto hará que te cueste más dormir. Y por último, si has estado dando vueltas en la cama, has probado de todo y de verdad no puedes dormir, no te quedes en la cama despierto pensando en tus cosas. Sal de la cama a otro lugar de la casa y haz alguna otra actividad que no requiera mucho esfuerzo mental, como por ejemplo leer un libro. Si te quedas en la cama y haces esto todas las noches, tu cerebro lo asociará como que en la cama hay que estar despierto. Y esto es todo por hoy. Espero que estos consejos te ayuden a dormir bien, porque ya sabes lo importante que es y que las consecuencias de dormir mal no son nada buenas. Comparte este vídeo con aquellas personas que creas que puedan estar teniendo problemas de insomnio para ayudarles. Si la información te ha resultado útil o interesante, dale a me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Dulces sueños.